Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Los invito a pasar los próximos 60 minutos hablando de salud y con salud, ¿no es cierto? Física y mental. Tratemos de cuidar no solo nuestro cuerpo, sino nuestra mente. Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el cual no hace bien a la salud. Tratemos de ver lo menos posible televisión, sensacionalismo, que se pelean, que tenemos que votar a uno, que tenemos que votar al otro. Tratemos de evitar la depresión. Hay una depresión muy grande, ya es insostenible. No solo, digamos, es mental la cosa, ¿no es cierto? Porque nuestra mente también repercute en nuestro organismo. Hay gente que yo conozco que rebajó 5 o 6 kilos, otros que subieron 10 kilos, o sea, que volvamos a centrarnos en la salud. Hoy vamos a tener un programa entre amigos y de lujo realmente. Nos visita el doctor Oscar Rizzo, que es coordinador del equipo de fibrosis quística de adolescentes y adultos del Hospital Udaondo y Ferrer. El tema, escuchen bien, yo no lo conocía. Disnesia ciliar primaria. Disinencia. Exactamente. Ciliar primaria. Esto es considerada una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, ¿no es cierto? Nos va a hablar de los síntomas, qué partes del cuerpo afecta y si hay un tratamiento que sé que lo hay. También otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, médico especialista en neurocirugía de la UBA, jefe de unidad de neurocirugía funcional del Hospital Alejandro Posadas. Va a hablar de nuevos avances en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Es toda una autoridad en este tema. Y yo le doy las muy buenas tardes al doctor Rizzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y vos sabés que te quiero mucho y me encanta que estés en el programa. Bueno, muchas gracias. Sos muy claro, muy conciso y siempre con temas nuevos. Contame de este tema. Bueno, la disquinesia ciliar primaria es un nombre medio complicado para pronunciar. Es una enfermedad poco conocida, es genética, afecta tanto a hombres como mujeres y la repercusión ocurre en distintos órganos. Desde la infancia hasta la adultez. Ocurre, es decir, provoca otitis, provoca sinusitis, provoca infecciones recurrentes pulmonares que llevan a bronquiectasias, genera infertilidad en los hombres, y es una enfermedad, como yo te decía antes, genética. ¿O sea que ataca el escroto? No, ataca los espermatozoides. Los espermatozoides, sí. Perfecto. Vos sabés que nosotros tenemos en muchas células unas cilias, son como unos pelitos. Como los pelitos de la nariz. Claro, mucho más chiquitos, están en cada una de las células, hay como 200, en células de tipo epitelial, digamos, las células que están en contacto con el medio ambiente,
Y esas cilias son estructuras que tienen que moverse coordinadamente. Cada célula, por ejemplo, tiene 200 cilias, imagínate entonces el tamaño de cada una de esas cilias, muy pequeñísimo. Están en las células nasales, están en las células bronquiales y también están en la cola de los espermatozoides. Con lo cual, digamos, el movimiento de los espermatozoides para llegar a contactar con el óvulo es a través de estas cilias. Mirá qué importante es, ¿no? Porque, por ejemplo, una pareja no puede de pronto tener un hijo y no se le va a ocurrir precisamente que el marido puede llegar a tener esta enfermedad. De hecho, la difusión es importantísima. Claro, de hecho muchas veces son justamente los que hacen planificación familiar, ginecología, urología, andrología, los que detectan esta enfermedad porque viene una pareja por el tema de esterilidad y ahí le piden un espermograma y ahí detectan, por ejemplo, que hay espermatozoides, pero son espermatozoides inmóviles. Tienen cola, pero no hacen el movimiento de flagelo, diríamos, para moverse. Bueno, esta enfermedad, entonces, como yo te decía, es una enfermedad genética, la podés heredar de ambos padres, a diferencia de otras enfermedades genéticas que producen infecciones pulmonares o repercuten en el pulmón, como la fibrosis quística, la fibrosis quística es monogénica, es un solo gen que la produce. Es una suma de alrededor de 30, 32 genes que pueden producir, o sea que es más compleja la expresión de esta enfermedad. ¿Y qué es un gen? Ah, bueno, ahí entramos. Porque hablamos y la gente no sabe. No, está muy bien. Un gen es, de alguna manera, es la instrucción para generar básicamente una proteína, pero también tiene otras funciones. Hay genes reguladores, genes supresores, es decir, pero básicamente los genes, por ejemplo, tu color de pelo depende de un gen. Tu color de ojos depende de una combinación de genes, no necesariamente un gen. A veces hay un solo gen que determina una característica y a veces son múltiples genes que determinan. Por ejemplo, una falla en el bracito del gen 16 produce la fiebre mediterránea familiar. Perfecto, claro. Lo mismo pasa en el cromosoma 7, que los cromosomas son estructuras que están dentro del núcleo, y ahí está el gen único que produce fibrosis quística. Pero estos genes que producen esta enfermedad están diseminados en distintos lados. Y lo que básicamente producen es que esos pelitos que tienen que moverse en el espermatozoide para llegar hasta el óvulo, pero en la vía respiratoria para mover y sacar las secreciones que se acumulan, no funcionan. Y entonces eso genera que queden las secreciones acumuladas en los senos paranasales, en el pulmón, y produce otra cosa muy curiosa. Estos mismos pelitos están relacionados con el movimiento de los órganos en el estado embrionario, cuando vos sos un embrión. Entonces, los órganos se desplazan por esto. Y entonces este desplazamiento también está guiado por estos pelitos. Y si vos te falta, en el 50% de la gente que tiene esta enfermedad, se llama disquinesia ciliar primaria, el 50% tienen los órganos invertidos. Es decir, el hígado está, por ejemplo, a la izquierda, el vaso está a la derecha, el corazón, en lugar de apuntar hacia la izquierda, apunta hacia la derecha, se llama situs inversus. Y eso se produce porque en el estadio embrionario no se produce la traslación de los órganos a su lugar final, donde tendrían que estar. ¿Y cuántos años hace que se descubrió? No, esta enfermedad tiene ya sus años. Lo que pasa es que tiene un problema, que es de difícil diagnóstico, porque los métodos diagnósticos para esta enfermedad son básicamente 3 y no son fácilmente accesibles. Uno es la microscopía electrónica. Es decir, que vos necesitas tomar una biopsia, por ejemplo, de los senos paranasales o de los bronquios, y analizarla. Y ese análisis lleva, digamos, que tengas que hacerlo es tan chiquitito ese pelo que vos tenés que ver la estructura interna de ese pelo. No solamente el pelo, sino la estructura interna. Bueno, la microscopía electrónica no se hace en muchos lados. De hecho, en Argentina se hacía en un solo lugar y ahora están todavía con más dificultades porque utilizar un microscopio electrónico es de alto costo. El segundo método, que es reciente, genético, diríamos, de poder determinar qué genes, hacerte lo que se llama un listado de genes, una secuenciación de genes, de todo, diríamos, de un montón de cromosomas, y determinar ahí cuáles son los genes, si detectan los genes que están involucrados en esta enfermedad. Quiere decir que es hereditaria.
Es hereditaria. Lo adquieren, digamos, un padre y una madre que tengan alguno de esos genes, la sumatoria de esos dos pueden producir un niño con esta enfermedad. ¿Tienen que ser los dos o puede ser uno u No, otro? para que sea la enfermedad manifiesta tienen que ser, ambos deben tener, pero a diferencia de la fibrosis quística, donde es un solo gen, y entonces si el padre lo tiene o no lo tiene, acá vos podés tener un gen en el cromosoma 8 y otro gen en el cromosoma 11, y entonces ambos genes se mezclan. Igual, la tasa de la prevalencia de esta enfermedad es de 1 más o menos cada 15.000 nacimientos. O sea, si tenés que dar en cuenta que en Argentina la fibrosis quística es 1 cada 8.000 nacimientos y es la enfermedad genética más frecuente, esta es 1 cada 15.000, es menos frecuente, pero no es imposible de reconocerla. El tema está que los chicos en general, y después los adultos y los adolescentes empiezan con problemas de otitis recurrente, entonces la sospecha viene por ahí. Si tenés claro, otitis, pasan toda la niñez, porque claro, los médicos dicen es común el primer año de vida, pasan el primer año de vida sin saber. No quiere decir que todos los chicos que tienen otitis van a tener el síndrome de motilidad ciliar o disquinesia ciliar, pero básicamente sí, lo que producen son otitis recurrente, sinusitis recurrente, infecciones pulmonares recurrentes que producen bronquiectasias, y si el chico tiene los órganos invertidos, ya está el diagnóstico. Ya tenés ahí. Hay un 50% de esos niños que tienen, la inversión en situs inversus, pero hay otros 50% que no. Y en eso es más difícil el diagnóstico, porque a veces pueden llegar hasta la edad adulta y, no haberse reconocido esta enfermedad. Y entonces la reconoce el urólogo o quien haga, la parte de evaluación sexual, que lo ve en el que no pueden tener familia. Si es un varón, pasa menos en las mujeres, pero también sucede porque el óvulo tiene que desplazarse a través de las trompas, y las trompas también tienen estos pelitos, y entonces se mueven menos, tienen menos chance. No es que no produzcan ni espermatozoides y óvulos, los producen, pero no llegan al lugar donde tienen que llegar para que puedan encontrarse. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Dale. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Continuamos con Hablemos de Salud, continuamos con el doctor Oscar Rizo, que nos está hablando de una enfermedad poco frecuente, y la verdad que yo es la primera vez que escuché hablar de ella, que es discinesia ciliar primaria. Habíamos dicho, ya dimos un panorama, ¿no es cierto?, como para que la mamá esté alerta. Te diré que no es fácil, porque creo que ni siquiera es fácil para los médicos. No, totalmente de acuerdo. A veces entra en el diagnóstico de un paciente que llega con bronquiectasias, porque las bronquiectasias, que son las dilataciones bronquiales, consecuencia de infecciones recurrentes que dañan el bronquio, es la vía final común que tienen estos pacientes y el daño más prominente, que tienen. De tal manera que si llegan con ese, entonces entran en el screening de evaluación de los pacientes con bronquiectasias, porque las otitis terminan pasando, la sinusitis, se transforma en una sinusitis crónica, pero lo que termina dañando estructuralmente es el pulmón.
en estos pacientes. Entonces terminan teniendo cuadros de infecciones recurrentes con gérmenes poco habituales como la Pseudomonas, el Staphylococcus aureus o algunos otros, y terminan produciendo un daño pulmonar severo. Bueno, así llega muchas veces a los pacientes, sobre todo los que no tienen situs inversus. ¿Se puede de pronto esto confundir, ¿no? Algunos médicos, obvio, no, con otro tipo de enfermedad al tomar los pulmones? Sí, digamos, en general entra en el diagnóstico diferencial de los pacientes que llegan a la consulta por lo que se llama bronquiectasias. Claro. Entonces ahí tenés que diferenciar si el paciente tiene fibrosis quística, si tiene una bronquiectasia por inmunosupresión, si tiene una bronquiectasia porque tuvo una tuberculosis, si tuvo una bronquiectasia porque tuvo adenovirus en la infancia. En fin, hay una serie de normas, hay, digamos, un checklist que uno puede hacer de enfermedades, y después tenés que plantear los métodos diagnósticos. Y ahí es donde viene el tema difícil, por el cual se escapan muchos pacientes, porque yo algo te dije anteriormente, microscopía electrónica es difícil, se hace en un solo lugar a nivel público, que es el Hospital Garrahan y el Hospital el Gutiérrez, pero ahora yo sé que con algunas dificultades, porque también los insumos para el microscopía electrónico son de muy alto costo. Se puede hacer un estudio genético, digamos, con un kit para buscar unas mutaciones específicas, que cada vez, eso es cierto, va disminuyendo los costos, se vuelve un poquito más accesible, y se puede hacer con la medición de una cosa que se llama óxido nítrico nasal, que se puede medir con un equipo que, si bien no es de muy alto costo, requiere su implementación, requiere la calibración, no lo tienen en muchos lugares, se utiliza a veces también en el asma, para detectar inflamación. Acá lo que se detecta es básicamente que estos pacientes tienen bajo nivel de óxido nítrico nasal, y eso por debajo de determinados punto de corte es diagnóstico. Pero a veces el diagnóstico pasa desapercibido y estos pacientes no terminan entre una bolsa gigante que se llama bronquiectasias no identificadas, y entonces no sé, es decir, tampoco hay un tratamiento que sea específico en estos momentos. Yo alguna vez que he venido acá hemos hablado de la fibrosis quística, existe un tratamiento que se llama moduladores. Para esta enfermedad no hay un tratamiento específico, pero lo cual no quiere decir que dentro de 5, 6, 7 años pueda haberlo. Y al decir que no hay un tratamiento específico, ¿quiere decir que no hay una medicación, una droga que pueda curarlo? No hay una sola droga que pueda ir a la genética de esta enfermedad, pero sí hay muchos tratamientos que tienen que ver con el cuidado de la vía aérea, que van desde nebulizaciones con sustancias específicas, antibióticos inhalados, higiene bronquial, o sea que se puede hacer mucho por estos pacientes y mejorarles mucho la calidad de vida, porque lo que deteriora mucho a estos pacientes es la calidad. ¿Sí? ¿Dijiste antibiótico inhalar? Sí. ¿Inhalar antibióticos? Sí, ¿Cómo es sí. esto? Existe en Argentina, digamos, es decir, uno puede dar antibióticos. Nosotros conocemos antibióticos que tomamos por boca, sí, los antibióticos endovenosos, sí, pero hay una forma de administrar antibióticos en infecciones crónicas pulmonares, que son los antibióticos inhalados, que tienen la ventaja de llegar al pulmón a través de la vía aérea. En la Argentina se disponen de 3 tipos diferentes de antibióticos: la tobramicina inhalada, el colistimetato sódico inhalado y la levofloxacina inhalada. Son los 3 antibióticos que están comercialmente disponibles para esto. Son de alto costo, tienen que manejar los expertos, pero es un tratamiento que, sobre todo en las infecciones crónicas del pulmón por una bacteria que es potencialmente patógena, que es la Pseudomonas aeruginosa, puede ser útil. Esto te pregunto yo como madre, no como periodista. Cuando uno habla de alto costo, ¿qué sería un alto costo? Bueno, es una buena pregunta. Sabiendo que hay medicamentos que valen $1 millón por año, diríamos, no sé, como uno lo que dice, los antibióticos para la fibrosis quística en su momento, cuando estaba solamente el importado, salía $300.000 por año. Una tobramicina inhalada puede estar saliendo en pesos, pero tampoco es poco, $1 millón por mes. Digamos, a ver, nadie puede comprarlo. En general son las obras sociales. Entonces yo voy a aprovechar esto que te estoy preguntando, porque nos llaman y ayudamos a mucha gente a través de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Autoinflamatorias de Argentina, donde existe un biológico
que yo creo que está alrededor, ahora con el dólar como se disparó, el año pasado estaba 5 millones de pesos por mes. Está obvio que no hay obra social que lo pueda cubrir, ni hay personas que lo puedan comprar. Pero en estos casos que acudan, ¿no es cierto?, a pedirlos al lugar donde corresponde, que el Estado está obligado a pagar estos, digamos, tratamientos tan costosos, y más teniendo en cuenta la vida de un niño, un adolescente o de una persona, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto, digamos, igual Lo siempre... tiene que pagar, o sea, le van a decir que no, pero tomen todos los recursos necesarios. Lo primero que tienen que hacer es un recurso de amparo y ponerse un abogado sin pérdida de tiempo hasta conseguir estos medicamentos que son carísimos, buenísimos, pero que no se pueden pagar. Perdón, es no, una no, ayuda no. extra para que las personas Totalmente de acuerdo. no caigan el ánimo y decir se mueren. Pues es que las obras sociales tienen un fondo para eso. Que no digamos, lo usan para eso. Claro, Sí. tiene un fondo. También es cierto que ese fondo es el Estado el que tiene que cubrir los costos finales. Sí, se pone de mitad todo y eso. mitad. Es un tema complejo, como Sí. vos decís, el recurso de amparo es una solución. Uno no desearía tener que llegar a eso, pero muchas veces es la solución. Pero claro, sobre todo porque en última instancia son patologías que no tienen un número gigantesco de pacientes, ¿no? Claro. Es decir, es cuestión solamente de reformular el presupuesto para que incluir estas enfermedades y pensarlo mejor. Diríamos que hay patologías que se benefician con medicamentos que son muy de alto costo, pero en general es un número bastante limitado de pacientes. No es lo mismo tener que tratar 1 millón de pacientes con medicamentos de alto costo que tener que tratar 2.000 pacientes en el país, ponerle con estos tratamientos. Hay muchas enfermedades que en este momento, poco frecuentes, que se están, digamos, descubriendo. Entonces la suma es mucho. Sí, claro. Y bueno, existe la Superintendencia de Salud, donde derechito a la Superintendencia de Salud, ahí van a ser muy bien atendidos y ellos se van a ocupar de que las obras sociales y el Estado se mueva. Perdón. totalmente pertinente tu interrupción. Bien, sí, claro. bien. Así que bueno, esa es un poco la enfermedad. Yo lo que diría a la gente que está escuchando es que si su hijo joven, niño, joven, adolescente, adulto, tiene síntomas de sinusitis recurrente, de bronquitis recurrentes, de otitis recurrentes, y que por lo menos lleven al médico y le pregunten, ¿no tendrá un síndrome de inmotilidad ciliar o una disquinesia ciliar? Para que la gente, digamos, pueda ir a investigarla, que en última instancia, digamos, si bien no hay un tratamiento, como yo te decía, hiperespecífico, sí, digamos, el hecho de conocer de cuántos pacientes tenemos ayuda, digamos, a que la industria farmacéutica o quien sea pueda desarrollar nuevos medicamentos para este tipo de situación. Claro, lo que nos explicaste es que es un paciente en 15.000, que es bastante, es bastante. Uno cada 15.000 nacimientos, sí. Sí, más o menos. Sí, bastante. ¿Sí? No es que sea nada. Claro. Sí. Yo no sé en este momento cuántos nacimientos hay por año, Claro. pero deben ser muchísimo más de eso, así que muchos deben pasar absolutamente desapercibidos. Ajá. Y otra de las cosas que aprovecho siempre para ayudar a las personas, ¿no es cierto? Porque no solo le damos la información de lo que deben hacer, sino lo que pueden hacerlo y deben hacerlo. Cuando uno va, lamentablemente, ¿no? Tenemos que caer a nuestra obra social. Después de la pandemia cambió todo, y todos lo sabemos, no para bien, sino para mal, donde de pronto una visita a una obra social, el médico estaba 15 minutos por paciente, 17 minutos,
donde le preguntaba sus datos personales, qué tenía, su familia, por si es hereditaria. Hacía una cosa que ahora es tremenda, porque no se hace, no se toca al paciente. O sea, ocultaba, revisaba el corazón, y me duele acá. A ver, vamos a ver la pierna está inflamada, ¿está? Eso, quizá no era nada, pero daba la seguridad al paciente. No, seguro. De que lo consideran una persona. Nosotros tenemos un sistema de salud sumamente fraccionado, digamos, y que hace que los médicos con una consulta paupérrima, digamos, que se paga, tienen costos de mantener un consultorio que va desde la secretaria, todo lo que significa el costo de sostener un consultorio médico, y entonces y eso les pasa a muchos médicos, para poder tener un ingreso aceptable tienen que atender en una hora una cantidad mayor de pacientes que hace 4 o 5 años en esa situación. Y eso hace que la medicina tenga un nivel de deterioro muy, muy importante, y tiene que ver con el fraccionamiento del sistema de salud, tiene que ver con los sistemas médicos, que los prepagos están más atentos a tener, digamos, mejores ingresos y construir sanatorios más grandes, pero estamos en discusiones que son muy, es decir, esta es una opinión personal, digamos, muchas veces los que siempre son digamos, la forma fácil de solucionarlo es el paciente, al que le cobran más la atención médica, y al médico le pagan menos por cada paciente que ve, ¿no? Claro, y proporcionalmente. Lo tremendo es que una obra social le dan 6 minutos por paciente. No pueden 6 minutos escribir lo mínimo, sí. y menos llegar a una enfermedad poco frecuente, ¿no? No, seguro. El sistema de hecho, bueno, eso genera que en este momento no haya pediatras en el sistema de salud, no haya terapistas intensivos, no haya neurocirujanos, haya menos. No haya nada. No. Por eso, entonces en las guardias no se pueden cubrir los puestos de terapia intensiva, no hay neonatología, a nadie le interesa hacer neonatología, porque en última instancia la medicina que te deja $1 es la que vos podés enchufar a algún aparato en el sistema. Es tremendo lo que está pasando en los hospitales. Los pediatras se fueron a Barcelona. Quedó el Garrahan, no puedo decir la cantidad, pero es escalofriante. Entonces, no sé, SOS. Estuviste genial, hacia el final un redondeo, ¿te parece? Te lo hago ahora porque yo ya me voy. Ay, bueno, perfecto. No, yo diría, a ver, la gente, las madres y los padres, estar atentos a cuando uno tenga estos síntomas de enfermedad, ir a la consulta médica. Hay consultorios especializados en Buenos Aires, por lo menos, en atención de pacientes con bronquiectasias y fibrosis quística, y ahí es donde deberían concurrir las personas. Yo te agradezco muchísimo porque hoy aprendí un montón y creo que nuestros oyentes también. Gracias Ana María. Bien, vamos a ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto.
Votá por las dos vidas. Ayelena Lancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada provincia de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas, para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134A, celeste y blanca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Continuamos con Hablemos de Salud. Estábamos comentando con mi amigo el doctor Sergio Pampín, ¿no es cierto? Un tema tan, difícil para explicar, cómo lo hizo fácil, y la verdad que yo en tantos años es la primera vez que escucho de esta enfermedad y es más común de lo que uno cree, ¿no es cierto? O sea que me encanta aprender. Y sigo aprendiendo con el doctor Sergio Pampín, yo ya lo presenté, y nos va a hablar de nuevos avances en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson, esa enfermedad que de pronto uno piensa, el Parkinson es solo movimiento, no, es un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Andrea? Encantado de estar nuevamente en tu programa. Bárbaro, nada, el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Qué te parece por dónde empezamos a explicarle a la gente de este tema tan importante? Empecemos a explicarle qué es la enfermedad de Parkinson y por qué hacemos cuando nosotros lo operamos. Pero lo primero que te quería decir es que vos ahí me tenés anotado como unidad de neurocirugía funcional y a partir de este mes pasamos a hacer servicio de neurocirugía funcional, y te lo digo porque es el primer servicio en la historia del país a nivel público de neurocirugía funcional, que esto nos tiene muy, pero muy orgullosos por haber logrado esto, ¿no? Sí, implementar un servicio y que lo reconozca el Ministerio de Salud. Es que el hospital está funcionando como nunca, realmente te digo. Funciona muy bien el Hospital Posada. Así es. Pero bueno, para empezar a contarle a la gente ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que degenera neuronas, ¿no? Crónica y progresiva, ¿bien? Que involucra a unas neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas, que están en un lugar específico de nuestro sistema nervioso, en la profundidad de nuestro cerebro, en lo que se denomina el sistema extrapiramidal. ¿Qué es el sistema extrapiramidal? Es aquel que ayuda a controlar nuestros movimientos y programarlos. ¿Bien? Cuando falta este neurotransmisor, un neurotransmisor
es una sustancia química que libera la neurona que le permite comunicarse con otra neurona, se producen desbalances en el circuito. ¿Bien? Estos desbalances en el circuito generan los síntomas. A ver, el movimiento no es un continuo, sino que es secuencial. Es como si vos mirases una película cuadro por cuadro de las viejas y la pasás rápido, que parece que se mueve. Bueno, es así. Cada movimiento es una toma. ¿Bien? Y el cerebro le evalúa, la pasa al área motor y la ejecuta. Y esto sirve para darle al movimiento un principio, un final, un factor predictivo, porque las cosas cambian en nuestro entorno, un motivo, una finalidad y sobre todo un control postural. Un simple movimiento, como por ejemplo agarrar un vaso, que involucra solamente mover un brazo, involucra toda una actitud corporal que se desarrolla. Tenso mis pectorales, contraigo mis músculos abdominales, modifico la posición de mis glúteos, etcétera, etcétera, que hacen que este movimiento sea posible. Cuando este sistema de control del movimiento está alterado, se producen los síntomas del Parkinson, que son la rigidez, el temblor y la lentitud de movimiento, llamado técnicamente bradiquinesia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este circuito? Al faltar la dopamina, que es uno de sus principales neurotransmisores, todo el sistema empieza a funcionar diferente y las neuronas empiezan a descargar en patrones de disparo muy rápidos y muy fuertes, muy alterados. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Básicamente en aquietar esas neuronas que están alteradas y volver a funcionalizar los circuitos. ¿Bien? Es como, para que la gente entienda, usted tiene una autopista y las colectoras. Entonces la autopista principal está alterada por una situación y lo que hacemos nosotros es bloquear la autopista principal y desviar por las colectoras el flujo de energía que emiten las neuronas. Y así restituimos el sistema. Para eso existen hoy en la actualidad dos formas de realizarlo. Una que es la más antigua, que data de los años 40 y fue la primera herramienta que nosotros tuvimos disponibles para tratar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en los años 50, 60 no se trataba con pastillas, se trataba con cirugía. Obviamente eran unas cirugías en condiciones muy precarias que tenían muchos problemas. Cuando se incorpora, y más también por la edad de la persona. Exactamente, ¿no? Cuando se incorpora la levodopa, bueno, obviamente cambia la historia, hasta que la levodopa comienza a dar sus problemas y efectos adversos y ahí de nuevo la cirugía tiene su función. ¿Cuáles son las cirugías? La cirugía ablativa. La cirugía ablativa es realizada por electrodos que se introducen en el cerebro y que por intermedio de radiofrecuencia generan un campo calórico que suprime, en definitiva, lesionan a esas neuronas que están alteradas, y fue reemplazada posteriormente en los años 90 por otro sistema que es la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es la incorporación de un electrodo que va a un lugar específico de este sistema extrapiramidal, ¿no? Por un sistema que se denomina estereotáxico, que es de altísima precisión. Estamos hablando de décimas de milímetro. Estamos tratando zonas que son muy pequeñitas, los volúmenes son mínimos. Por ejemplo, el volumen de uno de los núcleos más frecuentes, que es el subtalámico, que tenemos que tratar, es de 3 por 2 milímetros. Entonces tenemos que ir con muchísima precisión hasta ese lugar para poder tratarlo. Entonces, estos son electrodos que se colocan en la profundidad del cerebro, que van por un cable conector adosados a una batería que se implanta en el tórax como si fuese un marcapasos cardíaco y que emite un impulso a determinada frecuencia, a determinado ancho de pulso, a determinado voltaje, que en vez de destruir las neuronas como hacían los métodos ablativos, estos las suprimen por una actividad eléctrica. ¿Cuál es la característica de estos sistemas? Es que son reversibles. Los sistemas ablativos no son reversibles y los sistemas eléctricos son reversibles. Ahora bien, ¿son los dos efectivos? Son los dos tan efectivos el uno como el otro. ¿Bien? Bien,
Por ejemplo, ¿es cuestión de sexo? ¿Hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? Es mínimamente la tendencia es mayor en los hombres, ¿bien? Pero desde el punto de vista quirúrgico eso no cambia la ecuación, digamos. Acceden todos los pacientes, tanto hombres como mujeres. ¿Y edad de que puede llegar a comenzar? La edad que puede llegar a comenzar es, bueno, obviamente hay Parkinson juveniles, tenemos pacientes de 30 años que tienen Parkinson. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, esta tasa de incidencia y la tasa de prevalencia es mayor, hasta llegar a los 80 años, donde 3 personas cada 100 pueden tener Parkinson. Es bastante, ¿no? Y es mucho, claro que sí. Ajá. ¿Bien? ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Bueno, pueden ser varios, o sea, como te dije, puede ser la rigidez, el temblor y la lentitud del movimiento. Pueden estar los 3 presentes o pueden ser una combinación de ellos. Ajá. Porque uno se imagina el Parkinson movimiento de manos. Es típico de la imaginación humana. Eso no es así. El Parkinson puede empezar un paciente que viene y te dice, sí, estoy caminando más lento, o siento que me duelen los músculos, tengo una dificultad de movimientos, no tengo la misma precisión que antes, me cambió la letra, tengo la letra más chica. Y eso no tiene nada que ver con los Parkinson que nosotros llamamos tremóricos, ¿no? Y antes de llegar a la operación, ¿no es cierto? ¿Existen algún tipo de medicación o se llega después de tantos años? Porque va el paciente y capaz que dice, no, me tengo que operar, no voy. No, obviamente el tratamiento es farmacológico, solo una mínima parte de los pacientes que no acceden, que no tienen buena respuesta con la medicación, o bien que la medicación con los años presenta efectos adversos, son derivados a una intervención quirúrgica. Entonces, te estaba contando de estas intervenciones quirúrgicas, cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, hoy por hoy tenemos estos sistemas de estimulación cerebral profunda que hace 20 años atrás, 30 años atrás, eran sistemas muy precarios, con baterías enormes que se implantaban en el tórax, que duraban muy poquito, había que operar al paciente frecuentemente, con electrodos que tenían un solo polo. Y hoy por hoy tenemos electrodos que tienen varios polos, y aparte cada uno de estos polos están segmentados en 3, ¿bien? Que permiten dibujar tridimensionalmente la estimulación que nosotros queremos ofrecerle a ese núcleo para poder abarcarlo en su totalidad. Y no solamente eso, sino que estas baterías ahora son muy pequeñitas, son recargables, y la nueva versión de estas baterías son telemétricas, o sea, uno las puede programar por internet con un paciente. Yo puedo programar un paciente que está en China desde una base de operaciones. Entonces, todo esto ha evolucionado para darle confort a la gente. Y la mayor innovación que tenemos en este momento... Me la vas a decir dentro de unos minutitos, ¿te ¿Cómo no? parece? Vamos a un corte y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con este tema tan importante, ¿no es cierto? Cómo la ciencia ha evolucionado tanto, porque hace 30 años atrás decir, uy, tiene Parkinson, era, uy, está desahuciado, ¿no es cierto? Yo sé que hay una cirugía muy moderna que se hace sin tocar al paciente. ¿Cómo es esto? Contame. Sí, y gracias a Dios ahora la tenemos disponible en la Argentina, que se llama el ultrasonido intensivo de alta frecuencia. En inglés es High Intensity Frequency Ultrasound, que se basa
o su concepto teórico, son 1024 fuentes de eco que convergen en un punto. ¿Qué quiere decir eco? De ecografía. O sea, son inocuas, es como hacerse una ecografía, no tienen rayos, no tiene ningún tipo de efecto dañino, potencialmente dañino. Convergen en un punto que es microscópico, ¿bien? Ese punto genera calor. Entonces, esas neuronas que antes por calor las podíamos suprimir con un electrodo que teníamos que introducir por el cerebro y que teníamos que pasar estructuras y esto podía tener complicaciones como hemorragias, infecciones, etc. Hoy por hoy, con esta nueva tecnología, podemos operar un paciente sin tocarle el cerebro. O sea, y esto, ¿qué es lo que hace? Primero, que no tengamos la posibilidad de tener complicaciones, como te decía, no existen las hemorragias, no existen las infecciones. Y por otro lado, muchos pacientes quedaban excluidos porque tenían patologías concomitantes o por edad avanzada. Después de determinada edad, si nosotros introducimos electrodos a nivel cerebral, podemos generar sintomatología neurocognitiva, neuroconductual en un paciente añoso. Al no tener que atravesar su cerebro, sino por ondas de eco que convergen en un punto que son totalmente inocuas, generar un tratamiento específico en un lugar que nosotros determinamos, hace que podamos incluir dentro del espectro de pacientes potenciales para un tratamiento quirúrgico personas que antes no tenían acceso. Y esto es lo importante con esta metodología. No solamente que es mucho más segura, sino que es más inclusiva. Uh-huh. Y por ejemplo, para llegar a este tipo de operación, ¿por qué pasos debe realizar? Bueno, primero y principal hay que determinar si el paciente tiene potencialidad de ser operado. Un paciente que no responde a la medicación o un paciente que tiene efectos adversos, por ejemplo, lo que se denominan disquinesias, que son movimientos estereotipados que surgen por toxicidad con los medicamentos que está tomando el paciente, accede a o culmina con su tratamiento farmacológico, no podemos dar, o seguir con este tratamiento, comienzan las pruebas de exploración para ver si el paciente puede llegar a ser paciente quirúrgico. ¿Cómo se hace? En primera instancia se hace un estudio pormenorizado desde el punto de vista motor. Esto lo realizan los neurólogos especializados en movimientos anormales, en lo cual lo someten a varias escalas motoras para ver si califica o no. Y posteriormente, lo más importante son los exámenes neurocognitivos y neuroconductuales, hechos por neuropsicólogos y neuropsiquiatras. ¿Qué es lo que hacen? Determinar si ese paciente tiene alteraciones neurocognitivas que podrían empeorar si nosotros, hiciésemos un procedimiento cerebral pasando a través del cerebro para ubicar un electrodo. Si el paciente tiene sus estudios neurológicos motores en condiciones, sus estudios cognitivos y conductuales en condiciones, es un potencial candidato para una cirugía. Uh-huh. Y por ejemplo, se puede llegar a pensar de que el Parkinson puede llegar a ser hereditario. El Parkinson tiene una base hereditaria. De hecho, el 10% de los Parkinson son hereditarios. Ahora bien, las técnicas de secuenciación genómica, y esto para que entienda la gente, nosotros antes podíamos leer el ADN, imagínense como si tuviesen un diario y le hiciesen un bollo, entonces el bollo es el ADN y lo dábamos vuelta, entonces veíamos un dibujito por un lado, una figura por el otro, etcétera, etcétera. Entonces teníamos una limitación. Las técnicas de secuenciación han podido planchar ese ADN y ahora podemos ver sus hojas y lo podemos leer. El problema es que todavía no lo sabemos interpretar. Entonces, ¿qué vemos? Pacientes que tienen determinadas secuencias genéticas que desarrollan la enfermedad y estos mismos pacientes o otras personas que tienen la misma secuencia genética que no la desarrollan. Entonces, lo que hay que ver también son los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son los que hacen a que
un gen se exprese, ¿bien? Que pueden ser diversos, ambientales, bueno, de diversa índole, ¿no? Son factores que modifican el gen sin modificar el genoma, ¿bien? Como para tener una idea, un paciente puede enfermarse por una expresión de un gen sin convertirse en otra cosa, en un perro, ¿bien? O sea, no cambia el genoma de la persona, pero sí cambia un gen específico que desencadena y hace que una enfermedad se exprese. Entonces, ¿qué vamos a ver en un futuro? Que básicamente que todas estas enfermedades tienen una condición genética. No lo podemos afirmar ahora, podemos decir, sí, determinados grupos familiares tienen una predisposición. Entonces uno ve en determinadas comunidades, en determinados lugares, europeas, etcétera, etcétera, o bien familias en el cual el abuelo tenía, un tío tenía, la madre tuvo y el hijo se enfermó. ¿Se entiende? Lo que vemos hoy por hoy son más que nada el 90% de expresiones aisladas, pero que sí van a tener en un futuro seguramente una explicación genética. También pasa que, vamos a suponer que una persona de 75, 76 años empiece con un movimiento de mano, empiece con no poder caminar bien, con no poder hablar bien. Quizá la abuela no, pero la bisabuela tenía el problema y no se conocía. Y sí. Entonces fue pasando de generación en generación prácticamente sin tratamiento. Lo que pasa era es que, la vejez, no puede caminar porque está viejita. Tal cual, y aparte lo que te decía, la gente, la expectativa de vida aumentó. Entonces, por ahí antes, si yo te digo que 3 personas de cada 100 mayores de 80 años generan enfermedad de Parkinson, la gente antes se moría antes de los 80, ¿no? Hoy por hoy vive hasta los 90. O sea, la expectativa de vida se ha corrido 10, 15 años. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades genéticas se expresan ahora, pero que eran familiares que no llegaron a expresarse por una cuestión etaria y de mortalidad previa. Y decías que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver que la vida se prolongó porque, bueno, por medicación, pero también hay algo genético. Yo tengo 3 primos que 2 murieron a los 100 años y una sigue viviendo con 101 años y si vos la ves, está perfecta. Entonces, lo que es el hecho también tiene que haber algo más que la medicación o el ir al médico, ¿no? Sí. Que pase Totalmente. Que vivan tantos años. Totalmente. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar? Bueno, la prolongación de la vida. La prolongación de la vida, básicamente somos un producto de la tecnología. ¿Bien? Sí. Si no, o sea, vos fijate que esto esta mejoría en lo que es nuestra calidad de vida y aparte la expectativa de vida es de los últimos 100 años. Claro. O sea, durante la historia, desde la edad antigua a la edad media, ¿no? la mortalidad más o menos era muy pareja. En los últimos 100 años es como que le ganamos 30 años a la vida y somos, si bien hay gente que tiene esta predisposición, porque vos escuchás hablar de comunidades que viven hasta los 100 años, habitualmente la población general impactada por determinadas enfermedades terminaba su vida antes. Ahora, obviamente, con todas estas beneficios tecnológicos que te estoy hablando ahora, como la intervención para el Parkinson, lo que hemos ganado es en expectativa de vida. Y esa expectativa de vida es fundamental, porque vos fijate que con la celeridad que se dan los avances científicos, muy probablemente tengamos otros tipos de maneras de tratar a los pacientes, que nos quedamos cortos de tiempo, pero me gustaría en algún momento hablarte, que son, por ejemplo, la optogenética y el trasplante de células madre. Hoy por hoy estamos esperando el primer resultado en trasplantes de células madre en pacientes con Parkinson, con células reprogramadas, que es una variedad totalmente diferente a las células madre anteriormente conocidas, en un protocolo que se está abriendo en Kioto dentro de unos meses. Entonces, siempre al paciente va a haber
algo que ofrecerle, y mientras ese paciente esté en buenas condiciones, vamos a tener la posibilidad de ofrecérselo. Entonces, nuestra meta es mantener esa calidad de vida, ya sea farmacológicamente, quirúrgicamente o con diferentes terapias génicas, etcétera, etcétera, de tal forma que ese paciente tenga y pueda acceder a tratamientos futuros. Que va de acuerdo también al grado que tengas, porque no todos los Parkinson son iguales. No, claro que no. Y tampoco todos los organismos son iguales, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ¿por qué ataca a algunas personas la voz? Mira, ¿Hay algo especial? No hay una explicación. Hay personas sí. que como sintomatología tienen lo que se denomina hipofonía, menos voz, ¿no? Y otras personas que no. En términos generales, siempre hay un detrimento en la voz en todo paciente con Parkinson. ¿Bien? A la larga o a la corta hay un detrimento fónico en la enfermedad. No es lo más preocupante de la enfermedad de Parkinson. Lo más preocupante básicamente es la rigidez y la lentitud de movimientos, ¿no? Y el temblor, que son las causas por las cuales nosotros operamos un paciente. Nunca vamos a operar a un paciente porque tiene una hipofonía, pero sí lo que vemos es que cuando lo operamos, la hipofonía mejora. Sí, exacto, claro que sí. Exacto. Es todo un problema, porque aparte influye muchísimo. Ya la palabra Parkinson es una palabra que asusta. Entonces, el trabajo que tiene el profesional también de hablar con la familia y decir, bueno, tenemos hoy en día un abanico de posibilidades que hace 50 años atrás no se tenía. Claro. Bien, yo realmente me quedaría horas charlando con vos porque aprendí mucho, con ustedes aprendo un montón. Queda pendiente el tema que vos dijiste para un próximo programa. Dale. Y yo sé que la audiencia te espera porque sos muy clarito en temas muy delicados y difíciles de que el común de la gente podamos entenderlo. Bueno, yo te agradezco la invitación y es un placer siempre estar acá con vos. Bueno, bárbaro. Será entonces hasta un próximo programa que ya vamos a agendarlo, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien, y con respecto a la audiencia, recuerden, si Dios quiere, el próximo martes, en este mismo horario, nos encuentran. Un beso grande y gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.